Jorge Andrés Castañeda. Qué gusto saludarte, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Estabas escuchando la entrevista que hacíamos con Gabriel Llorio. Y bueno, pues de entrada, ¿qué opinión te merece todo el asunto del paquete y la deuda y bueno, los sobrecostos? ¿Qué dices? Un tema ahí para sintetizar. Luis, muy buenos días. Qué gusto estar por acá de regreso, como todos los martes. Pues interesante, y yo creo que yo con lo que me quedaría es lo que dice al final el subsecretario de tu entrevista. Este paquete económico, a mis ojos, deja claro ya la necesidad y el imperativo que es para la próxima administración de una reforma fiscal. Estas cifras y el déficit que vemos, y ahorita platicamos de la deuda, en efecto, como lo comentaba Enrique Quintana en su columna del día de ayer en El Financiero, si es una vez, no hay bronca. El problema es que estructuralmente ya se nota el problema que varios venimos advirtiendo hace varios años, ¿no? Y no es de esta administración necesariamente, que hay unos componentes que ahorita platicamos que sí, pero de que francamente el dinero ya no alcanza y no va a alcanzar en los próximos años. Es para hacerlo de una... O sea, no va a ser de una vez. El problema es que no va a ser de una vez. O sea, si tú te endeudas una vez con el banco para comprarte una casa, para comprarte un carro, pues está bien. Está bien y ves ahí con tus flujos si te puede alcanzar o no. El problema es que tu gasto recurrente, ya ahora sí que el súper y la hipoteca. Ya cuando pones a meses sin intereses la despensa, está cañón. Exactamente, estás empezando a poner, pues más que la despensa es la lanita que le pasas a tus abuelitos. En este caso en muy este particular. caso, a tus abuelitos o a tus papás, dependiendo de tu edad, porque cada vez va a ser más, sí, claro, y cada vez es más, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos una política mucho más expansiva en este presupuesto de lo que vimos en años anteriores. A mi lectura, digamos, yo creo que el presidente... Entiendo eso como que este año van a gastarse más lana. Se van a gastar más. O sea, mucho más que los años anteriores. Y sobre todo va a haber un déficit mayor. Pero sí, va a aumentar el gasto. Ese déficit lo entiendo como que van a gastar más de lo que va a recibir el gobierno. De lo que va a recibir el gobierno. Y eso que van a gastar más, pues, échale a la tarjeta. Exactamente. Algunos malpensados podrán pensar que es por el año electoral. En la vieja tradición priista, en el año de Hidalgo. En el año electoral se gastaba más para ayudar al candidato, etcétera. No, el año de Hidalgo, ¿no? También el año de Hidalgo. Chin, inmenso el que deje algo. Pues digo, así era. O sea, ya no es, ¿no? Yo no quiero pensar que este año es así, sino si hay ciertos factores estructurales preocupantes. Y sobre todo son las pensiones. El tema de las pensiones, ya 22 pesos de cada 100 pesos que se va a gastar el gobierno el próximo año son para pensiones. Es un mundo. Y el problema es que ese solo va a seguir creciendo. Hay varios análisis del CIEP, del Centro de Estudios Presupuestales, que muestran cómo este gasto en pensiones, y la gran parte de este gasto en pensiones, nada más para que quede claro cuáles son las de las personas que se retiraron no en el régimen Afore, ¿no? Los que están en la ley llamada, en el régimen 97, por el año de la reforma, que se quedaron con sus pensiones del IMSS y no se fueron a las Afores. Del IMSS y trabajar en el sector privado, del ISSSTE y trabajar en el sector público. Esas pensiones siguen y siguen creciendo, es un dineral, y a eso ahora hay que aumentarle las pensiones no contributivas, que es la pensión de adultos mayores ya llevada a nivel constitucional por este gobierno. Entre esas ya se chupan 22 pesos de cada 100 pesos que se gasta el gobierno. Es un mundo. Cañón. Si a eso le sumas los intereses de la deuda, porque siempre traes deuda y entonces tienes que pagar por lo menos el saldo de la tarjeta de crédito, ¿no? No te va a dar. Pues ya en realidad queda muy poco espacio para gastar. Y en efecto, estos dos proyectos, aunque hay bastante opacidad respecto a la refinería Dos Bocas y dónde está el dinero, de acuerdo a ciertos analistas, la transferencia está en más o menos 120,000 o 150,000 millones de pesos. Sí sabemos que para el Tren Maya son 120,000 millones de pesos más. Y bueno, el Tren Maya puede tener este efecto multiplicador que hablaba el subsecretario Llorio. Algunos tenemos dudas sobre eso, pero bueno, finalmente es una apuesta y veremos. También ya se empiezan a notar transferencias importantes a la Secretaría de la Defensa Nacional para la operación y subsidio de todas estas megaobras. Digo, un poco bajándonos de la nube macroeconómica, yo el otro día tomé un vuelo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hay que decirlo, está muy bonito. ¿Cuánto hiciste para llegar al Felipe Ángeles?
y porque estaba cerrado el segundo piso del periférico en la dirección contraria, etcétera. ¿Te fuiste y regresaste ahí? No, solo me fui de ahí, me fui de ahí. Hiciste 1 hora y media, llegaste. Y si está bonito, sí sale a tiempo el vuelo, eso sí. Sí, pues está vacío. Pues sí. Está totalmente vacío. Por eso sale a tiempo. Y yo no sé por qué las tarifas de los vuelos están tan subsidiadas. Previo a la TUA. Está baratísimo. O sea, yo sí le recomiendo a la gente que si puede, si tienes cómo llegar, porque ese es el otro problema. Sí es la bronca. Si alguien te lleva, tu tío, tu prima, te puede llevar. Sí, pues está pobre tío y prima, pero bueno, pues ni modo que te lleven y te dejen ahí. Pero a ver, lo que me acabas de decir me brincó. ¿Están subsidiados de alguna manera? Sale hoy una nota en Reforma, ya se empiezan las transferencias a la operación tanto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hay para el Tren Maya, por lo menos, y para la nueva aerolínea que quiere lanzar el gobierno. Que en términos absolutos la aerolínea es relativamente pequeña, ¿no? No es mucha lana. Mexicana. Pero bueno, regresando al... Ya se ven los efectos, digamos, sistémicos de no haber hecho la reforma fiscal al inicio de este sexenio. Y el presidente, por razones políticas, es muy impopular hacer una reforma fiscal. Claro, pagar impuestos no lo quiere nadie. Nadie quiere pagar más impuestos, ni tú, ni yo, ni nadie que nos escucha. Ni a nadie en el mundo, ¿no? No, o sea, a ver, bueno, salvo los ricos totototototototes que dicen, cóbrame más. Dicen pero, eso y luego tienen cuentas offshore con paraísos fiscales. Bueno, Salinas Pliego no, pero otros ricos totototototes sí dicen, yo quiero pagar más. Entonces, se empieza a ver que viene de las pensiones, de los gastos que todavía faltan de las megaobras, de las transferencias que por ley se tienen que hacer a las entidades federativas, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a un déficit, por primera vez en este sexenio, de, bueno, si lo queremos ver, que la medida más amplia es la que se llama requerimientos financieros del sector público. Porque está el déficit primario, el déficit presupuestal, pero que es una definición que viene de la ley de responsabilidad hacendaria, es un poco técnico, pero bueno, ese es el que hay que ver. Es de 5.4% del PIB. Y en efecto, nos lleva este 48 que mencionaba como saldo histórico, que mencionaba el subsecretario. Ese 48, en efecto, no es preocupante. ¿Cuándo es preocupante? Cuando, o sea, tú pues que depende mucho de tus perspectivas de crecimiento. Tú puedes traer un déficit, un saldo histórico de deuda del 150 como Estados Unidos, pero el mundo dice, pero Estados Unidos va a seguir creciendo. Bueno, entonces lo van a poder pagar. O sea, ¿no? Algo así como para entenderlo todo mundo, o sea, ¿cuánto te puedes endrogar? ¿Cuánto te puedes endeudar? Ya sé que varía mucho, pero nosotros nos vamos a endrogar 50% de lo que sería el PIB, ¿no? O sea, nuestro balance al final del año va a ser 48%, un poco más de 48%. Sí, casi la mitad. Del PIB, ¿no? Casi la mitad. Y eso sigue siendo sano, es manejable. Comparado a otros países, estamos en una buena posición. Ok. Pero si ya el déficit anual va a rondar los 5%, sí se vuelve preocupante, ¿no? Ya. Y tenemos el gran problema de Pemex, ¿no? A Pemex ya se le transfirieron en este sexenio 1.3 billones de pesos, más o menos. 1.3 billones de pesos. Sí, es una lana importante. A ver, nos estamos echando todo entre pensiones y Pemex, ¿no? Pues son 9 billones de pesos presupuesto. No, pero esto ha sido en todo el sexenio. En todo el sexenio. En todo el sexenio, ¿no? Ya. Ahorita a Pemex se le dan 170,000 millones de pesos y se le reduce la tarifa, que es la DUC, ¿no? Que es el impuesto, hasta siquiera un punto que el gobierno le cobra a Pemex, se reduce de forma sustancial. Entonces le vamos a dejar de cobrar y le vamos a pasar una lana. Si eso ya lo termina de sanear, pues está bien. Pero entonces, regresando al símil, no solo tienes la casa, la lana que le pasa a tus abuelitos, sino que la tiendita que tú tienes que enfrente de tu casa, con la que antes te ayudabas al gasto, está perdiendo lana. Entonces le tienes que inyectar cada año. Y ahí vamos. Vamos a ver si esta es la última y ya termine de sanearse Pemex o no. Vamos a ver cómo siguen evolucionando las cosas, ¿no? Y aquí nos escriben mucho, Jorge, y bueno, pues es que tienen razón. Tenemos una narrativa y un imaginario colectivo en donde vamos y le pedimos dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y entonces llegan estos monos dibujados por el Fisgón, gigantescos, con su sombrero del tío Sam, y nos dan el dinero, pero nos endeudan, ¿no? Y nosotros somos así chiquititos y estamos ahí sufriendo. Que dicen que es una mentira, que no es cierto que nos estamos pidiendo deuda, que a ver a quién. A ver, ¿cómo es eso de la deuda? Pidiendo deuda, y no es necesariamente malo pedir deuda.
Y no es al Fondo Monetario Internacional. No, esos son para ni países esas cosas. endeudados y muy bien problemados. Sin duda hay unas líneas de crédito con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, pero la gran parte del endeudamiento de México, y esa te diría que es un gran beneficio de la gran pesadilla neoliberal, es interna. La gran parte de la deuda mexicana, para empezar, es en pesos y no dólares, lo cual ayuda mucho, y es con las afores que compran los CETES. Igual como le recomiendo a todo el mundo abra su cuenta de CETES directos. Sí, pues está pagándote 10%. Ahorita. 11 y cacho por ciento. Yo compré la semana pasada, se los recomiendo a todos. Pues muy chido. Pero bueno, las afores también tienen sus CETES directos, si lo queremos simplificar todo. Y son las afores las que le están prestando en gran medida dinero al gobierno mexicano. Lo cual sí es una señal de solidez económica cuando tú te debes a ti mismo. No le debemos a los gringos, no le debemos a los japoneses. Sí les debemos una parte, sí. Sin duda hay mucho extranjero que entra a comprar papel mexicano porque es tan atractivo, pero gran parte de la deuda del gobierno la tienen los mismos mexicanos. Entonces, no es el tío Sam viniendo y el consenso de Washington y te voy a embargar Acapulco. Y te voy a embargar Acapulco y tienes que dejar de pagar pensiones. Es una visión un poco de los 80 que sin duda tuvo algo de verdad, pero no. Hoy en día, gran parte del financiamiento y del fondeo del financiamiento de la deuda del Estado mexicano viene de las mismas afores y aseguradoras en México que compran estos CETES y papeles gubernamentales. Vámonos rápido así algunos comentarios que están haciendo, querido Jorge. Hay algunos buenos. Pero si se lo hubiéramos pedido a los BRICS la deuda, entonces estarían berreando porque a los gringos no les pedimos nada, pero como que no nos cabe todavía esta onda de que no le debemos nos debemos a nosotros. Y le debemos a los gringos también, o sea, los gringos también vienen y compran, pero no. Y los BRICS es una fantasía, pero otro día hablamos de eso. Para darse una idea, países como España o Italia tienen más de 100% de su deuda sobre el PIB. No está mal, pero cosa curiosa, al inicio del sexenio era, no te puedes endeudar. Y ahora, pues bueno, como ya están tomando esta decisión, viene la maroma. Y sí, está bien endeudarnos y endeudémonos más del 100%. No, hay que... Ahí no... Ya no. Porque un gran problema y debilidad estructural de la economía mexicana es lo poco que recaudamos del PIB como impuestos. La recaudación anda ahorita, hay que ver los datos para el próximo año, pero los últimos datos oficiales, como el 13% del PIB en impuestos más lo que ganamos de petróleo, ¿no? Más los ingresos petroleros. Eso nos deja en un 17-18%. Países como España, países como Italia, rondan el 40-50% y para eso hay que pagar más impuestos y por eso es que muchos decimos de la necesidad de esta reforma fiscal. Que a nadie nos va a gustar. A nadie le va a gustar. Y va a ser un gran problema político, porque tienen que ser todas las fuerzas políticas. A ver. Y ya sea Claudia o Xochitl, la próxima presidenta de México, porque ya sabemos que... No, bueno. ¿Qué? Sin chistes, Luis, por favor. Perdón, todavía no es la hora cómica musical. Seamos serios. A ver, ya sea Xochitl o Claudia, hoy... Los números indican que sería Claudia. Sí, para pasar una reforma hacendaria suele ser, se hace con la ley de ingresos, no se necesita 2/3 partes de la Cámara. Pero se arma una trifulca, o sea, nadie quiere pagar impuestos y los del otro lado dicen, están subiendo los impuestos, porque políticamente paga mucho, como lo hizo el presidente con el gasolinazo, que a mi parecer fue algo muy responsable, quizá mal manejado en tiempos, pero el país tenía que dejar de subsidiar las gasolinas. Pero además, ¿cómo le van a hacer en un país con la informalidad de este tamaño? No hay respuestas obvias. Dile además a los, porque no quiero ser clasista, porque ahí todo lo quieren cancelar, pero gran parte del mercado electoral de Morena y de la 4T es economía informal. O sea, a ver, también sí es ahí. No hay respuestas obvias porque... ¿Cómo le vas a decir ahora a este camarón? ¿Qué crees? ¿Me vas a pagar impuestos y te voy a bancarizar y te voy a checar? Porque el impuesto, las tasas de impuestos sobre la renta a personas físicas, que son los que están en el sector formal, ya son altas a comparativo internacional. Incluso las tasas marginales más altas se acercan al 40%. ¿No? Las tasas sobre las empresas en sí son altas, aunque existen todas estas cosas que, digamos, que utilizan las empresas para bajar sus impuestos, obviamente, pues están en el negocio de ganar lana. Estos esfuerzos que sí ha hecho bien el SAT de cobrar adeudos son de una vez. El problema es que no son sostenibles, claro. ¿No? Existía anteriormente la propuesta que hoy parece una receta neoliberal terrible del IVA de alimentos y medicinas, que
por el consumo, sí terminas grabando a gran parte de esta economía informal que mencionas. Y si tú haces eso y lo compensas con un sistema de salud universal, podría ser muy valioso, ¿no? Pero no hay ninguna respuesta obvia para incrementar los impuestos en México. Ya los quiero ver poniendo IVA a medicinas y alimentos en el gobierno de la 4T. Y en el primer año, que es cuando lo vas a tener que hacer. Está bueno. Vamos a seguir con estos temas, querido Jorge, se nos consumió el tiempo. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Jorge Acast, en El Economista todos los jueves, ahí escribiremos de esto esta semana. Y en N+ Media los lunes y miércoles por la noche. Mil gracias, Jorge. Recordar que Fox y Calderón sí hicieron reformas fiscales y sí cobraban más impuestos. Luis, los bancos deberían de tener tasas de interés parecidas a los CETES y no superiores a 25%. Es un robo. Uy, 25. ¿Quién te está prestando a 25? Pues está barato, ¿eh? En algunos casos te prestan muchísimo más caro. ¿Por qué no aceptan que la deuda debe pagarse, sea al extranjero o a nacionales? Nadie dice, claro que hay que pagarla. Hay que pagarlo, sí. Pero tú la puedes pagar a mucho tiempo y está bien eso. La deuda en sí no está bien ni mal, depende, y sí tiene toda la razón el subsecretario en lo que dijo previamente, ¿para qué la utiliza? Si es para actividades productivas, para inversiones en infraestructura, puede ser muy valiosa. Yo en lo personal creo que el Tren Maya en sí no es la mejor inversión, pero ya se hizo. Y la de Dos Bocas, ahí sí yo creo que es una pésima inversión, pero bueno, esa es otra historia. ¿Cómo cobrar impuestos? La opción no es esa, sino recaudar a los que no pagan. Pues sí. Pero no es obvio. ¿Cómo le haces? Ajá, sí, ese es el pequeño detalle.